Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos como siempre, o nosotros somos bienvenidos en sus casas. Eso depende de cómo se vean las cosas y desde qué ángulo. Les recuerdo que hoy es martes, estamos a 2 de julio del año 2019. Buenos días, Alexander. Buen día, compañera. Aunque nosotros nos sentimos orgullosos de tener toda esta teleaudiencia que cada día nos sigue. Claro que sí, claro que sí. Que es mucha. Nuestro respeto para esa... De hecho, uno te mandó un mensaje. Ah, sí. Yo te lo escribí. Sí, que siempre nos sigue. Y que no sabe cómo usted... Que como él no sabe cómo yo... ¿Cómo no nos han sacado a patada de aquí? Ah, sí, es cierto, tú me lo escribiste. Abogado él, ¿verdad? Sí. No nos van a sacar a patadas de aquí. Eso es imposible. Eso es imposible que nos saquen a patadas porque aquí hay responsabilidad y los propietarios de este canal son gentes comprometidas y responsables con su nación. Mamá ya estaba viendo el programa y me dice por teléfono, diablo, pero esa mujer no se para. Doña Nelly, déjese de eso. Mira, Alexander, tú sabes que yo estoy viniendo vestida de negro. Ajá. Sí, mira, todos los días yo vengo de negro. ¿Y por qué está de moda el negro? Porque estoy de luto. Ah. Estoy de luto. Yo creo que el país debería estar de luto. Porque lo que está pasando, señores, probablemente no nos concierne directamente porque no lo sentimos alrededor de nuestras casas, porque tenemos tantos problemas que uno más es uno más, porque ahora hay problemas problemas de salud con esto del dengue, la inacción de las autoridades en ese sentido, porque el costo de la vida es muy alto, porque la delincuencia está azotando, por todas esas esa cotidianidad del día a día que nos agobia y nos envuelve. Eso es incluso hasta como con las amigas o los familiares. Muchacha, pero ¿cuándo nos juntamos? Como me dice una amiga mía. Lindsay, pero es que nos tenemos que juntar, mana. Ya tenemos mucho sin vernos. Esto no puede ser. Y eso ocurre porque cada quien se envuelve en sus propios problemas. Y entonces lo externo no es secundario. Cae en un segundo plano. Pero la verdad es que hay que prestarle mucha atención, porque eso que vemos un tanto quizás lejano puede ser muy perjudicial a futuro inmediato. ¿A qué me refiero? Al Congreso de la República. El Congreso hoy, todavía desde la semana pasada, está ocupado por militares, policías, gente de las Fuerzas Armadas, del Ejército, interna y externamente. Señores, eso no se da en una democracia, ¿eh? Incluso no se da en una mediana democracia. Es una agresión a la democracia. Eso nunca se había dado en este país. Eso es una agresión directa a la democracia. Ahí hay algunas personas que incluso lo han calificado como el PRM de manera muy responsable, como un estado de sitio, donde el poder ejecutivo ha incidido directamente sobre el primer poder del Estado, que es el poder legislativo, rompiendo con esa separación de poderes que se tiene que dar en una democracia, la separación de poderes, poder legislativo, ejecutivo y judicial, y allí eso no está ocurriendo. Nunca antes habíamos estado en una situación semejante. ¿Qué pasa si nos quedamos de brazos cruzados? Se acostumbra el pueblo, se acostumbra el presidente, él se acostumbra a romper con todos los esquemas, con todas las normas, y el pueblo se acostumbra a que eso sea también algo normal. Por lo tanto, eso hay que exigir en el día a día, hay que exigirle al presidente de la República que
pare eso, que mande a desocupar ese Congreso, porque el único que tiene la autoridad para mandar a ocupar y para mandar a desocupar el Congreso es el presidente, Danilo Medina Sánchez, que fue quien lo mandó a ocuparlo, porque allí él mandó incluso 2 generales. Y ahí estaba el jefe de la policía y el jefe de las Fuerzas Armadas. Oiga usted eso. El jefe del jefe de las Fuerzas Armadas, el comandante y jefe, es el presidente de la República. No es Reinaldo, ni tampoco es Camacho. Como ellos, de manera muy bondadosa, quisieron tirarse ese problema encima. Pero eso no es un problema de Reinaldo ni de Camacho. Eso es una forma de un poco salvaguardar la espalda al presidente. Pero la verdad es que todo el mundo sabe que eso es una responsabilidad directa, una acción directa del presidente de la República. Por eso, la petición que hay que hacer es directamente al presidente de la República Dominicana, no al presidente del Senado, porque ellos no tienen fuerza ni potestad para mandar a retirar a esas personas. No hay razón para que hoy el Congreso esté ocupado por fuerzas militares de toda naturaleza y armados hasta los dientes. Este pueblo tiene que seguir protestando todos los días en la noche, prendiendo velas en sus casas. Yo invito, Carolina, no deje de hacerlo y mándame imagen. Pon velas en tu casa, todos. Doña Ani, Doña María en Puerto Plata, que yo sé que es una patriota, que es una mujer que ama su nación, ama la democracia. Doña Adria, que todos los días nos ve. Don Clemente, Don Otto, todos, Don Luis, todos vamos a prender velas. Vamos a prender velas en nuestro hogar, no nos podemos quedar de brazos cruzados. Así se lo pedí también a mi familia. Dicen, no, Lindsay, pero es que, no importa que usted sea ama de casa, empresario, no importa. Eso no tiene que ver, eso es un símbolo de por lo menos sentirte comprometida con tu pueblo, llamándole la atención al presidente. Eso es una manera pacífica de decirle, presidente, mire por dónde van las cosas. Presidente, ya no podemos seguir en esta situación. ¿Cómo es posible que hoy se hable de estado de sitio? Señores, eso ya no estaba en nuestras mentes, ya eso se había borrado de nuestra memoria, situaciones similares a esta. Y entonces vienen los periodistas y le preguntan al presidente, presidente, pero ¿y cuándo es que usted le va a hablar a este país? Usted sabe los problemas, presidente, que hay en este país, que la gente quiere escucharlo. Parecería como que hay una indiferencia y un se me importa lo que pase. Porque su silencio deja mucho que pensar. Y entonces le responde, casi ya. Estamos llegando. ¿Qué es lo que es casi? Yo les decía así a los muchachos, mami, ¿cuándo vamos a llegar? Casi. O sea, eso no es una respuesta, presidente, de un primer mandatario de una nación. Sea específico. Entonces, por eso es que Colombo escribe lo que escribe, que tantos periodistas, tantos dueños de pluma que hoy día están pidiéndole a gritos, presidente, que hable, y usted sigue como el primer guandul, por ahí como si nada. Entonces, por eso son los calificativos, bueno, 1 de 3. O es un irresponsable, o tiene miedo. ¿Y cuál es la tercera? O simple y llanamente no sabe qué decir. Y él dice, voy a ser benevolente con el presidente y me quedo con la tercera. Pero ¿cómo que no tiene nada que decir? Pero todo el mundo le está especificando que dé respuesta ante problemas puntuales. Mira, Lindsay, entonces, una de esas tres, o es irresponsable, o tiene miedo, o no sabe nada que decir. O sea,
quizás haya que ponerle otra más. ¿Cuál es el otro elemento que falta allí? Mira, Lindsay, el jueves pasado, Chile, la hija mía que tiene 16 años, estaba donde su mamá y iba a regresar a la casa en el metro. Sí. Y cuando ella salió del metro, ahí frente a la lotería, que ella ve todos estos cordones militares y todo esto es militarismo, ella tiene 16 años, le dio un estado de pánico a la niña. Sí, claro, eso es normal. Y me llamó en un estado de nervio. O sea, para que tú veas cómo los gobiernos tienen que cuidar bien lo que van a hacer. Y ella entró a la estación del metro y se negó a salir hasta que yo no llegué, porque ella creía que era como que había una guerra, que iban a tirar bombas o algo así. Claro. Y se negó a salir. Yo tuve que coger para allá, para la feria, a buscarla, y sacarla y llevarla y montarla en un taxi para que se fuera. O sea, esas son de las cosas que los gobiernos tienen que calcular antes de tomar medidas fuera de control como es. Pero es que, Alexander, cualquier extranjero, del Congreso. Claro, cualquier persona, mi hijo, por ejemplo, también le pasó algo parecido, no entró en pánico, pero sí se asustó y dijo, mami, ¿pero quién es eso? ¿Pero qué es lo que está pasando y por qué? Hay algunos de estos policías vestidos de azules, él le sorprendió porque él nunca había visto eso en este país. Es que las nuevas generaciones no entienden eso. Entonces él me pregunta, pero ¿qué es lo que está pasando? O sea, él no se lo explicaba. Y así como le pasó a tu hija, yo me imagino que a muchos ciudadanos ver esa situación le produce miedo. Y es para eso. ¿Con qué propósito se hace? Con el propósito de producir miedo en la sociedad, en la población, para que no haya protestas, para que no haya ningún tipo de revuelta, para que no haya ningún tipo de reacción de parte de la población porque se le está sembrando miedo a la población. Por eso es, presidente, que yo le digo que usted ya no es mañana, no es casi, es que usted tiene que hablar a la mayor brevedad posible. Y cuando hablo de la mayor brevedad posible, estoy hablando de las próximas horas. Porque esa indiferencia hace que la gente se moleste aún más, hace que la gente tome mayor acción ante la inacción suya. Entonces, todo eso hay que mirarlo también, hay que mirarlo. Y yo la verdad es que cuando veo que he pasado en varias oportunidades por el Congreso, para ver yo misma el cuadro, a ver si ha bajado algo. He hablado con algunos congresistas, mira, no, en lo absoluto, todo sigue igual. Pero ¿qué es lo que están cuidando? ¿O qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que van a hacer? Entonces, si se le ponen gente al Congreso, si se va, entonces después no hablen y no digan. Es una situación inexplicable, déjame decirte, porque en esta sociedad no hay focos guerrilleros, en esta sociedad no hay levantamientos sociales. No. En esta sociedad hay protestas como en todos los países del mundo, hasta en Estados Unidos, Inglaterra y esos países. Hay protestas de grupos que en un momento dado estén inconformes con una determinada acción de los gobiernos. Hay protestas, pero eso es normal en toda sociedad democrática, con excepción de las dictaduras. Eso es normal. Ahora, lo que yo no entiendo es cuál es la razón. O sea, yo no le veo sentido a eso de tener sitiado el Congreso Nacional, porque entonces eso ha retirado, eso tiene el Estado. Es más, mira, hay un informe económico que dice que el nivel de crecimiento económico del país se ha desplomado fruto del estado de incertidumbre. Incluso el propio Banco Central. Bueno, tú me mandaste ahí la información. Incluso el propio Banco Central dice que producto de la incertidumbre política que hay en el país, la actividad económica se ha reducido de manera considerable. Además de la campaña que dice el gobierno hay montada a nivel internacional contra el turismo dominicano. O sea, todos esos elementos se juntan y te dan a ti que esta crisis política puede derivar en un desmoronamiento de la estabilidad económica. Lo que está pasando hoy en el Congreso de la República
es peor de que aquí en el país existan presos políticos. Es peor, ¿eh? Y hablar de presos políticos es gravísimo. Pero lo que está pasando hoy día es, pero señores, altamente peligroso. Eso ni Venezuela, que está en la situación en que está, ha hecho semejante cosa. Lo que está pasando es grave, por eso les digo, señores, ustedes lo ven como algo simple, señores, pero es un poder del Estado incidiendo en otro, asaltando el poder, el primer poder del Estado. Lo está asaltando. Está inmiscuyéndose en un poder del Estado que se supone, según lo establece nuestra propia democracia, está separado. Sus decisiones son unilaterales. Nada tiene que incidir el presidente de la República. En nada. En las decisiones que se tomen. Imagínense ustedes cuando estamos hablando de que el presidente le salió de los forros invadir ese Congreso. Ocupar ese Congreso, señores. El Congreso está ocupado hoy día. Alrededor, pero también dentro. Las instalaciones internas de ese Congreso están ocupadas por fuerzas especiales armadas. Y hasta la unidad canina ahí merodeando, metida. Imagínense cómo se sienten esos congresistas. Cualquier ley que se pueda aprobar ahí es ilegítima, es ilegal. Porque se puede tomar como que fue producto de la coacción. Esa decisión producto de esa coacción, de esa presión que se le tiene y de esa intimidación. ¿Qué ha dicho por eso el senador Paliza, presidente del PRM? Hasta que este Congreso no sea desocupado, nosotros no vamos a sesionar. Eso está correcto. Y eso es correcto. Eso hay que aplaudírselo a la oposición. Finalmente están actuando. Eso es lo que se debe de hacer. Y no solamente esos legisladores, sino que la fuerza que representa a Leonel Fernández ahí en ese Congreso ha hecho lo propio, ha hecho lo mismo. ¿Y qué ha pasado? Que desde la semana pasada, señores, producto de esa ocupación que le tiene el presidente de la República, militarizada toda la zona y a nivel interno, no se trabaja en el Congreso. Ahora todas las leyes y todo lo que el Congreso tenía que hacer, no lo puede hacer porque está ocupado el Congreso y los legisladores de la oposición y otros más dijeron que no, que así ellos no van a trabajar, ellos no van a sesionar, ellos van a hacer acto de presencia, pero no van a trabajar, hasta que ese Congreso no se desocupe. Y ustedes saben una cosa, que ha pasado que no sesiona, ¿tú sabes por qué? Porque no han podido hacerlo, porque no cuentan con la mayoría para hacerlo. Los danilistas no cuentan con la mayoría para hacerlo y por lo tanto esas leyes no se pueden aprobar. Pero lo mismo pasa si someten la reforma. Porque si los votos no están para una cosa, no están para nada, para ninguna otra. Claro, mucho menos para eso. No, yo no veo, honestamente hablando, yo no veo posibilidad ya de que el gobierno pueda aceptar un zarpazo a la institucionalidad del país aprobando una nueva reforma a la Constitución, porque el PRM, que es donde está el punto débil, ha fortalecido la posición de sus legisladores. Y a pesar de que a un legislador ahí lo mandaron a decir que el poder le puede usarlo y que al poder no se le desafía y que iban a aplastar a quien no pudiera, a quien no quisiera respaldar eso. Independientemente de eso, ellos no van a poder ya, porque en el grupo de
el bloque que representa a Leonel Fernández está muy sólido. Y el PRM, para fortalecer, porque en el PRM ciertamente había un punto débil con algunos legisladores. Incluso hubo uno que anduvo entre sus compañeros buscando y consiguió hasta 8 votos, llegó a conseguir hasta 8 votos. Pero eran 18. O faltaban, no, le habían puesto como meta 18. Y eso se quedó ahí, porque el PRM ha tomado medidas que ha fortalecido el bloque de ellos. Pero además, con la derrota de opinión pública que tiene ese proyecto, no creo que nadie en su sano juicio se aventure. Es más, oye esto, Lindsay. Anoche me decía una persona que estuvo hablando con 2 de los senadores que tienen una firmeza muy contundente con la reelección. Y me decía que hubo uno de esos legisladores que le dijo que él no entendía lo que estaba buscando el presidente. Y yo no entiendo lo que está buscando porque aquí ya no hay forma de pasar una reforma. Además de que ese legislador incluso llegó a decir, y mira que uno de los que tiene una de las posturas más sólidas a favor de la reelección. Y me decía, fue un periodista, y me decía ese periodista que ese senador le dijo, yo no entiendo la posición del presidente, aquí eso ya no pasa. Además de que la opinión pública contraria es muy fuerte. Y otro legislador le dijo a ese mismo periodista que él incluso había hablado con varios de los líderes de la oposición para como auscultar cuál era la realidad. Y que ellos le dijeron, no hay forma. Y él decía incluso, ese legislador dijo que él le dijo, bueno, pero entonces el único camino que nos queda es resolver esto. Pero que los líderes de la oposición tienen su molestia y eso con ciertas cosas que han pasado en el país. Y por eso dejan que corra esto. Pero evidentemente que ya las autoridades, si hubo en algún momento, es más, yo tengo 2 años y medio diciendo que Danilo no iba a poder pasar una reforma constitucional. Y había gente que me decía, no diga eso, que la van a pasar. Yo decía, no la van a pasar. Franklin Almeida una vez le dijo a unos dirigentes, a funcionarios del gobierno, les dijo que el problema de ellos era que eran análogos. Y el problema de ustedes es que ustedes son análogos. Ustedes, en la era digital, ustedes quieren actuar. En el comité político hay muchísimos análogos. Entonces, Franklin Almeida le dice, el problema está que en la era digital ustedes quieren. Y yo... El tuitero más de todos los políticos dominicanos, yo creo que el más activo de todos es el doctor Almeida. Y yo el viernes me reuní con un grupo de periodistas. Y yo les decía a ellos, yo tengo 2 años y medio diciendo que Danilo no iba a poder pasar una reforma. Pero no es, incluso mi amigo Yotin Curi me dijo, no, es una expresión del deseo. Y yo le decía, no es una expresión del deseo. Es que en el día de hoy, en la sociedad de hoy, usted no puede hacer un análisis político fuera del contexto internacional. Y si usted hace un análisis político en base a la fuerza y el dinero, usted se va a imponer. Entonces usted está haciendo un cálculo errado. Porque si usted dice 2 por 2 son 4, por 2 son 8. Pero usted no puede decir que 2 por 2 son 8. Y cuando usted hace un cálculo político interno, obviando el contexto internacional, usted está cometiendo un error. A nosotros nos dijo un dirigente político importante que vino a este programa, que él fue a Washington a una diligencia de su partido y que allá le dijeron, aquí fue un fulano, dirigente del gobierno, un funcionario del gobierno, a contactar a ver si era posible una reforma que habilite para 4 años más. ¿Y por qué el gobierno hizo esa diligencia? Porque no se han puesto a estudiar el contexto. Incluso esos 6 precandidatos que Danilo puso a correr ahí para que compitan, para que supuestamente saque un candidato.
uno de esos candidatos pudo haber llegado a un nivel de... el que Danilo quisiera, lógicamente, a un nivel de fortaleza para competir con Leonel. Pero lo que hicieron fue engañarlos. Incluso el mismo Reinaldo Pared ha dicho que él se metió en eso de la candidatura presidencial, porque Danilo personalmente le dijo a él que él no iba a una repostulación. Eso lo ha dicho Reinaldo Pared en privado de manera reiterada, y creo que hasta en público también lo ha dicho. Sí, pero entonces, ¿por qué el gobierno hoy tiene prácticamente una derrota política en la sociedad dominicana? Porque más del 70% de los ciudadanos dominicanos se opone a que se vuelva a modificar la Constitución, porque entendieron que atento a fuerza y dinero se podían poner lo que quisieran. Y yo lo he dicho aquí, señores, si los grandes líderes políticos de América Latina que han terminado con su gobierno con un nivel de aprobación importante, no han podido, como fue Carlos Menem en Argentina, Álvaro Uribe en Colombia, el que no quiera terminar como Fujimori, como Pinochet, como Noriega y esa gente, tiene que analizar el contexto internacional para poder meterse en una aventura política como era una segunda reelección. Mira, se ha criticado mucho, y la semana pasada se quiso reducir la posición de Leonel Fernández a un pleitecito entre él y Danilo. Como que ellos tenían una diferencia y eso. Y justamente en misa que yo fui el domingo, mira, yo traje esto. Y lo voy a leer. Se lo voy a dedicar al expresidente de la República, el doctor Leonel Fernández. Mira lo que dice la palabra de este domingo. Cuando yo oí eso, a mí se me pararon los pelos, porque si algo hay que reconocerle, yo me siento, de verdad que me siento por lo menos un tanto esperanzada, porque todavía en República Dominicana tenemos liderazgos fuertes y eso es fundamental. Señores, ¿ustedes saben por qué Venezuela está como está? Porque la oposición no sirve para nada. Está muy dividido. Dividido, fragmentado, y usted no ve una sola cabeza que tenga dos dedos de frente. No saben, no tienen profundidad de análisis, nada. Cuando eso sucede en una sociedad, esa sociedad se fuñó con J. Todavía nosotros tenemos esperanza. Por eso yo dije a Leonel Fernández, Leonel está cumpliendo con su deber. El artículo que él escribió ayer, él lo dice, pero miren lo que dice la palabra del domingo. Yo ayer olvidé traerlo y hoy lo traje. Dice, la libertad solo florece en la firmeza. Así empieza la palabra. La libertad solo florece en la firmeza. Y mira lo que dice la palabra. Pasan los años y hay problemas, o sea, eso es el análisis de la palabra. Pasan los años y hay problemas nacionales que en lugar de disminuir, aumentan. En el Evangelio proclamado hoy, Lucas, capítulo 9, versículos del 51 al 62, Jesús nos da una pauta para enfrentarlos. Oigan bien. En primer lugar, Jesús actuó con firmeza. Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén. Jesús tomó la decisión de confrontar a las poderosas autoridades judías en Jerusalén. En el resto del Evangelio veremos a Jesús avanzar con firmeza hacia el enfrentamiento que él mismo ha decidido libremente. Jesús vivió su decisión. Al que no decide, lo deciden. Oigan eso, señores. O sea, Jesús decidió pasar, porque ustedes saben que esa ciudad, cuando tú pasabas, esa gente no te daban ni agua, no te daban absolutamente nada, te trataban. Y Jesús decidió pasar por ahí. Él decidió avanzar.
Y en el resto de este evangelio se verá avanzar con firmeza a Jesús hacia ese enfrentamiento que él mismo decidió de manera libérrima. Y Jesús vivió su decisión. O sea, él asumió las consecuencias. Él vivió las consecuencias porque él sabía lo que tenía que hacer y por qué lo tenía que hacer. Porque la libertad solo florece en la firmeza. No es usted hoy decir una cosa y mañana salir con otra. Y yo espero que esa lección, si hay algunos cristianos en el PRM, también la apliquen. Ahora se necesita de la firmeza de los buenos dominicanos. Para que florezca la libertad. Para que florezca la libertad. Depende de esa firmeza de nosotros como pueblo, que nosotros logremos esa libertad. De que esa libertad no se nos siga coartando de distintas formas. Por eso yo insisto y vengo con mis blusitas negras. Que por cierto, yo digo, bueno, el día que se me acaben empiezo a repetir. Porque no me queda de otra. Hay que hacer algo, aunque sea simbólico. Pero esas simbologías hacen presión también. Y yo espero que en ese PRM no pase lo que pasó con la ley de partidos. Porque no alcanzaron la libertad allí ellos. Porque no fueron firmes. No fueron firmes. De la única manera que nosotros alcanzamos la victoria, esa libertad que nosotros siempre, por la cual siempre hemos luchado y la hemos defendido, el factor fundamental y la clave está en la firmeza. En usted tomar una decisión y vivir esa decisión. Y asumir las consecuencias de esa decisión. Porque el que no decide, lo deciden. Lo deciden. Cuando tú no decides la cosa, otro la decide por ti. Claro. Eso es así. Claro. Eso es así. Entonces, ahí es donde nosotros, cuando yo leí esa reflexión y el padre hablaba sobre el tema, entonces la iglesia, siempre en estas pequeñas páginas que se nos da al finalizar el culto, al finalizar ya de la celebración de la misa, de la Eucaristía, entonces nos entregan eso para que uno como que repase y reflexione. Y yo de verdad que digo, wow, eso es así. Ahí la iglesia está también asumiendo su propio rol, su propio compromiso que tiene con esta sociedad dominicana. Por eso es que yo de verdad que me siento bien con algunos representantes de esta sociedad que están asumiendo responsabilidades y que no han sido dubitativos en ningún momento, que han mostrado firmeza. Y yo espero que la iglesia siga mostrando firmeza, que la Confederación de Iglesias Evangélicas también lo siga haciendo, que los grupos empresariales, que la sociedad civil, que Finjus, que estaba medio ahí, medio resbalosa, ya vi que dio un discurso un poquito más, Participación Ciudadana se ha mantenido muy coherente. No, pero Finjus fue claro ahora. Sí, ahora sí. En esta posición porque la vez pasada estaba medio resbaleando ahí, No, estos no son momentos de usted venir con pañitos tibios. Usted no puede en momentos como esos ser tibio. Y eso la Biblia también lo repudia, la tibieza. Entonces, señores, estos son los momentos que estamos viviendo. No es cualquier cosa. Garantiza la libertad. La libertad. Nos da la libertad. La firmeza nos da la libertad. Eso es profundo. Dedicado al doctor Leonel Fernández. Eso es profundo. Profundo, pero no como Soraya. Mira, pero también se está hablando, Lindsay, de indisciplina. ¿Y qué es lo que es la disciplina? La disciplina es usted
tener un régimen organizado de vida y también respetar ese estado de vida. Por ejemplo, una forma de disciplina es usted respetar las leyes de su país. Una forma de disciplina es que usted respete la constitución de su país. Una forma de disciplina es que usted entienda que una sociedad, para actuar como un ente civilizado, tiene que tener una disciplina, un orden. Tú sabes que cuando usted rompe ese orden, entonces usted es un indisciplinado. Tú sabes que a los violadores les encanta hablar de pórtate bien. Sí. Tú no lo ves hasta en las películas. Cuando los violadores van, esos violadores enfermos que les gusta violar niñas, que le van tocando a la niña y le van poniendo la manita en su pecho y le van poniendo la mano en el cuerpecito de la niña, y la niña se empieza a quejar, y entonces el violador, que es un experto en la manipulación, porque su propia condición enfermiza lo lleva a ser muy manipulador, es una de las condiciones que desarrollan los violadores, los psicópatas. Entonces esos psicópatas violadores condicionan a la niña y la amedrentan y le da miedo. La niña se está portando mal. El que se está portando mal es usted. Entonces usted, como violador, psicópata enfermo, le dice a la niña: tienes que portarte bien porque si no te mato. Te portas bien o mato a tu mamá. Y toda esa la mantienen ahí con una psicología de manipulación perversa y terrible que a la niña la vuelve. Entonces, el señor José Ramón Peralta ahora le tira la puya a Leonel Fernández y su grupo de que los indisciplinados hay que castigarlos. ¿Y quién es el indisciplinado? ¿El que viola o al que violan? ¿Cuál de los dos? Porque entonces ahora ya yo ni sé, ¿verdad? Pero si a eso usted le suma que Francisco Javier García dijo que a Leonel hay que votarlo del PLD. Oiga bien, al presidente de ese PLD, Leonel Fernández, que anda defendiendo y anda diciéndole a sus propios compañeros: no se pongan a violar la Constitución de la República. Por eso Leonel dice: a favor de la Constitución todo, en contra nada. Esa propuesta es originaria de Lidio Cadet, esa de pulsar. ¿Tú sabías eso? Fue Lidio Cadet el primero que planteó eso. ¿Y tú crees que fue la iniciativa de Lidio Cadet, que no piensa, pero ni siquiera para comer? El primero fue Lidio Cadet que planteó eso. Sí, pero Francisco Javier lo dijo el viernes. Sí. O sea, Francisco Javier... Lo dijo el último que lo dijo fue Francisco Javier. Retomó la posición de Lidio Cadet. O sea, quienes están hablando de eso, viene Francisco Javier y tira el primer tablazo. Tira el primer tablacito ahí. A Leonel hay que votarlo. Y después viene, pero tú no lo tienes el Twitter del Peralta. Porque los indisciplinados, por ahí anda el tuit. Y yo por eso pregunto, ¿quién es el indisciplinado? ¿El que viola o el que violaron? ¿Quién es el indisciplinado? ¿El que da o al que le dieron? ¿Quién es el indisciplinado? ¿El que se comió la torta que estaba metida en el refrigerador que era para el cumpleaños? ¿O el que la hizo? Yo no sé ahora, porque estamos como que, ¿verdad? José Ramón Peralta, miembro del PLD. Sí, a él lo hicieron miembro, Danilo lo metió en la cuota de él, o yo no sé, uno de ellos, de los que está en el comité político. ¿Quién fue que lo entró ahí? Yo ni siquiera sabía que... sí, ahí lo entraron. Pero por eso mismo lo entran. Como él había hecho una vida de empresario, yo no sabía ya que él se había... Ahora, lo que yo digo es lo siguiente. Ok, que Lidio Cadet, porque es una persona un tanto insulsa, no sé. Pero... Felucho me dijo una vez, ese para lo único que da es encargado de asuntos religiosos del PLD.
Me dijo Belucho una vez a No, mí. pero ni para eso será, a ese escoria así, mira, que no lo manden a asuntos religiosos, no, ya ese no da para eso, con razón. Yo estoy segura que fue que él no se salió, él lo votaron del sacerdocio, porque no servía para cura. El cura tiene que ser así, firme. Los curas tienen que ser firmes, tienen que tener ideas claras, porque son orientadores de grupos, de gente, de la sociedad. No pueden andar con eso, hoy dijo Juan y mañana dice Pedro, hoy dijo blanco y mañana dice azul. No, 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 dígame, padre, explíqueme bien las cosas. ¿Cómo fue que sucedieron las cosas? ¿Qué es lo que dice el Evangelio? Usted ayer me dijo azul y hoy me dice blanco. Ahora explíquemelo porque me confundió. Entonces, ese no puede servir para cura ni para nada. Una gente que sigue de un tal Sababá o algo así. No, 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 no. Ese por eso lo votaron. Para mí que lo votaron y al final él terminó diciendo, no, no me interesa, yo prefiero la política. Pero a quien no le luce es a Francisco Javier. Sí. A Francisco Javier no le luce. Además de que ha degradado su nivel político, porque de un nivel de dirigente es más, uno de los 3 hombres más importantes del PLD en los últimos años, así, que ha dirigido varias campañas. Sí, o sea, bajar de una categoría de dirigente a fusilero, eso como que no tiene sentido. Yo me sorprendí. Eso yo como dije, que tú bajes de tu condición de general estratega a un guardia de línea, ¿cómo que le llaman? Y eso no es cuando lo castigan a uno, ¿qué pasa eso? Que te mandan a pelar papa. Antes era cuando te mandaban para la frontera, ahora no sé cuál es el castigo. Entonces, ¿por qué? No, porque también te mandan a pelar papa. Sí. Porque a veces es que pela papa, ¿tú te acuerdas del juego ese? Pela papa no manda. ¿Y quién es el que manda, capitán? Capitán nunca manda. ¿Y quién es el que manda? Entonces, como que ahí vamos a tener que hacer el jueguito. Pero miren, en el caso de Francisco Javier eso es raro. O de porque coronel. Francisco Javier es un tipo que sabe lo que tiene en las manos. Y es raro que haya degradado su nivel de dirigente a fusilero. Ese es un elemento que se pudiera estudiar. Bueno, aquí hay muchas cosas, muchos fenómenos que vamos a tener que estudiar, Alexander. Nosotros nos vamos a tener que convertir, yo no sé en qué, porque vamos a tener que estudiar muchos cuadros. Y cuando el turismo está en serios problemas a nivel internacional, Francisco Javier está descuidando su actividad productiva, su responsabilidad de Estado. Cierto, pero tú sabes que la gente no sabe lo tan grave que está esto. Cuando a mí me llaman de Japón para darme la información, prima, ¿qué es lo que está pasando en República Dominicana? Que veo aquí en las noticias. Se están muriendo los turistas. Que los turistas todos se están muriendo y que hay una situación de crisis terrible en República Dominicana. Ella la Armada. Yo le digo, prima, cálmate. Bueno, mira, se han muerto un par de turistas, ciertamente. Aquí el problema está en que todavía eso no ha salido a la luz, pero lo que pasa es que aquí hay un tráfico de bebidas, esas bebidas manipuladas, ¿cómo se llaman? Adulteradas. Sí, esas bebidas adulteradas que están traficando con ellas aquí en República Dominicana, porque ahora se trafica con todo. Ustedes no recuerdan todas esas veces que de todas esas bebidas y que el triculí, que la que no sé quién. El clerén. El clerén y la gente que se murieron allá en Dajabón. No crean ustedes que parte de esa gente que se han muerto no era con bebidas adulteradas y todo eso. ¿Por qué? Porque aquí no hay ningún tipo de control, porque Francisco Javier anda haciendo politiquería por ahí y no se está encargando de un tema fundamental, que es el turismo, señores. El turismo para República Dominicana, ¿qué representa? El turismo para este país es una de las primeras fuentes de ingresos que tenemos nosotros. Como la industria automovilística para los Estados Unidos. Lo mismo. O bueno, peor, la industria armamentista. Exacto. O la farmacéutica. No ni siquiera automovilística, no. El turismo es la fuente que más recursos genera a la economía dominicana y aporta al Producto Interno Bruto. Mira cómo Francia cuida esa industria por lo que le representa. Pero venga acá, y nos le estamos relajando con eso. En Japón, oiga usted a dónde. Eso circuló y está circulando por el mundo entero.
Y la verdad ha de ser dicha, están cancelando cientos de charter, cientos de vuelos para República Dominicana. Y lo último que se anunció, una línea aérea no está anunciando como que va a reducir los viajes por ahí, por Canadá y ese tipo. Señores, eso no es un tema cualquiera. Y se están descuidando con los temas fundamentales por estar en ese teje-maneje, como dicen por ahí. Y eso es lo que está pasando, señores, a la vista de todos. Y no hay ningún prurito, no hay sonrojos. Lo hacen con toda naturalidad, como que eso es algo muy normal, esa irresponsabilidad desbordada de funcionarios importantes que lo que andan es politiqueando. Así que la respuesta para el señor José Ramón Peralta, creo que yo la grafiqué, pero lo que quise significar con eso es de que cuál es la indisciplina que Leonel Fernández ha mostrado en los últimos tiempos. ¿Bajo qué alegato ustedes van a expulsar a Leonel Fernández, presidente de ese PLD, que no lo eligieron la gente del CP, ni siquiera fueron los miembros del Comité Central, los de antes ni los de ahora, porque hay una queja grandísima en ese PLD por todo hasta narcotraficantes entraron ahí como candidatos, como precandidatos, pero quienes eligieron a Leonel como presidente de esa organización política fue la base de ese partido y votaron por él. No fueron los 34 miembros de ese comité político. Es un chantaje. Entonces, pero un chantaje de poca monta. Es un chantaje porque ya ellos saben que en la sociedad de hoy, en la República Dominicana de hoy, esto es otra cosa. El país cambió, que ya la cúpula de los partidos políticos ya no pueden hacer lo que le venga en gana, que antes te hacían un juicio sumario, te votaban y te quedaste votado. Pero no solamente eso, Alexander. Mira quién lo dice. Tú me preguntaste, ¿y José Ramón Peralta es miembro del PLD? Sí, pues yo no lo... Y José Ramón Peralta es miembro del PLD. ¿Y tú sabes lo que te diría un PLDista? Y José Ramón Peralta tiene potestad para hablar. ¿Sabes una cosa? Que por eso lo someten a la cosa de disciplina, al comité, a la comisión de disciplina, a ese Peralta. Si el PLD estuviera más activo y pendiente de esa cosa, Leonel no le da importancia a eso, claro, yo lo sé, todos lo sabemos, Carolina que está en su casa lo sabe, todo el mundo, porque todo el mundo conoce la figura de Leonel Fernández, cómo se comporta, cómo reacciona y todo eso. Pero la verdad, señores, ha de ser dicha. Hay que tener, Dios mío, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Y ustedes saben por qué pasa eso? Porque ellos se sienten tan megapoderosos que él es el ministro administrativo. Hasta le pusieron un nombre que ni siquiera lleva, que es secretario. ¿Cómo que a ti te gusta decir? El comerciante. El comerciante administrativo de la presidencia. Y ese comerciante administrativo que le han puesto, dice que ministro, que dije que esa posición no es ministro, sino secretario administrativo, que esa no. Pero como él quiere ponerse todos los sellos y todas las cosas, ese ministro administrativo que es miembro de este gobierno, ¿verdad? Figura importante, mano derecha, y creo que la izquierda también del presidente Medina, porque tiene una influencia al más alto nivel, o sea, hay una influencia total sobre Danilo Medina. Neutralizó a Montalvo. Tanto así, no, Montalvo ya está allá atrás. Lo neutralizó. Porque además Montalvo no está de acuerdo con la reelección. Y como Montalvo no está de acuerdo, por eso Montalvo lo han echado a un lado. Pero el Peralta, incluso el viernes, cuando Reinaldo fue a hablar con él, que él estaba jugando a ser intermediario y esa cosa, duraron como 3 horas en esa reunión, según dice la prensa, y después mandaron a llamar a Peralta
Peralta Sí, estuvo fue así. ahí. Yo vi las imágenes. Sí, Peralta fue parte de esa reunión. O sea, Peralta es el hombre que está ahí con Danilo, que después no me vengan con cosas, ¿eh? Es un hombre que está ahí directamente con Danilo. Entonces, hay que ver cuando las palomas le tiran a la escopeta. ¿Qué es lo que? Eso es peligroso. No, porque entonces aquí parece ser que yo no sé, como que los roles y las cosas, y ya él se siente tan poderoso que él le quiere dar pau pau al presidente del PLD y decirle, usted se porta mal porque usted no quiere hacer lo que yo le digo. No, es que él es un hombre poderoso. Usted se porta mal, indisciplinado, porque usted tiene que aceptar que esa constitución se viole. Usted tiene que aceptar que esa constitución, si nosotros nos da la gana de violarla 20 veces usted tiene que decir que sí. Indisciplinado. Así es como están. Así es como están. Pero la grandeza de un líder solo se mide en momentos como estos. La grandeza de un líder político, me refiero, solo se aprecia en momentos históricos, así, en estos momentos como estos que están sucediendo ahora. Y por eso luego lo recoge la historia recoge todos esos sucesos, todos esos hechos y los pone en contexto y los plasma allí. Pero nada, vamos a pausar, Alexander. Hoy nuestra invitada no pudo llegar porque se le presentó una emergencia a María Teresa Cabrera, pero ya la tendremos en otra oportunidad. Así que nosotros pausamos y retornamos porque temas tenemos que nos sobran.